El fabuloso libro de las leyendas urbanas, de Jan Harold Brunwald, un folclorista estadounidense, aparentemente originario del estado de Michigan, famoso porque ha recopilado leyendas urbanas a través de los años. Esto es impreso en Barcelona de la editorial Lumen, creo que es. ¿Y qué me inspiró a hacer este vídeo? Bueno, más que vídeo, esto va a ser una sección que voy a hacer de ahora en adelante en mi canal, una de las tantas secciones que voy a tener, que va a ser hablar sobre leyendas urbanas. Pero más que ya del libro, este libro lo vi vi este libro hace tiempo, en una librería allá en Madrid, y resulta ser que cuando, me recordó varias cosas, ¿no? Resulta ser que yo cuando era todavía un muchacho, un adolescente, tenía como 12 años quizás, allá en Venezuela, había algo que se contaba. Se contaba como un hecho real que había ocurrido en la frontera entre Venezuela y Colombia. Que resulta ser que pasando por la frontera, de un lado al otro de la frontera, pasaba un hombre con una bici, ¿no? Con una bicicleta. En la bici tenía como una canastita en la cual tenía adentro de la canasta algo que parecía ser arena. El guardia de la frontera lo detiene y le dice, oye, ¿qué traes ahí? Nada, es solo arena, ¿no? Le decía el hombre de la bici, ¿no? Arena. Sí, sí, sí. Dame acá para ver. Entonces iban, analizaban y efectivamente era arena. Era arena lo que tenía en la canasta. Pero entonces registran la arena para ver si tienen algo, quizás unos diamantitos, algo robado, algo que pueda traer de contrabando. Y no encontraron nada, era solo arena. Era algo muy sospechoso, pero no podían probar nada. Y entonces el guardia de la frontera le dice, mira, sí, estás muy sospechoso, pero no podemos probar nada. Sí, pasa, pasa, pasa. Y así pasaron varios días, lo revisaban por todas partes y no le encontraban más que arena. Pasan los años, el hombre de la bici deja de pasar y en una de esas, el que era el guardia de la frontera se encuentra con el hombre de la bici. Y entonces se encuentran, oye, ¿te acuerdas de mí? Hace unos años tú ibas de un lado al otro de la frontera. Y dice, ah, sí, sí, ya me acuerdo, sí. Entonces llega, se toman una cerveza en el bar, entonces le dice, mira, yo ya no soy guardia de la frontera, ya tú me puedes decir. Tú estabas muy sospechoso, nunca te pudimos probar nada, pero estabas muy sospechoso. Tú estabas contrabandeando algo. Dime que estabas contrabandeando, ya yo no puedo hacer nada, ya yo no trabajo ahí. Entonces le dice, mira, te voy a decir la verdad. Yo estaba contrabandeando bicicletas. Con la arena que ponía en la cestita, la gente desviaba la atención viendo a ver qué era lo que tenía en la cestita y no se daban cuenta que lo que yo estaba llevando de contrabando de un lado al otro de la frontera eran las bicis. Esa era una historia que se contaba como algo real allá a principios de los 90 en Venezuela. Y yo por mucho tiempo lo creí porque se contaba como algo real. Pero curiosamente, en ese libro aparece una historia bastante parecida, solo que en vez de una bici, es una carretilla. Un hombre que robaba carretillas más o menos de la misma manera. Entonces es algo bastante curioso que sucesos, digamos, similares, parecidos o iguales, se cuenten en bastantes lugares, ¿no? Los sucesos son de bastantes tipos, ¿no? Pueden ser así como esto, pueden ser incluso que involucren a grandes empresas, por ejemplo, McDonald's o Kentucky Fried Chicken tienen muchas leyendas urbanas, pueden involucrar incluso, bueno, actualmente hay algo que aquí sale, pero digamos por encimita, que son las de Internet, ¿no? Las leyendas urbanas de Internet. En ese tiempo, como cuando se escribió ese libro, Internet todavía era muy reciente, pues hay pocas, ¿no? Pero actualmente hay muchas más. Igual que era el hecho de cuando yo estaba recién llegado a España, había una historia que se contaba, había un programa, ¿no? Más o menos por los 90 que se llamaba Sorpresa, Sorpresa, con Isabel Gemio. Ese programa consistía en que traían a alguien que no sabía para qué, lo llevaban al programa y le daban una sorpresa. O a veces desde su casa, ¿no?
Por ejemplo, si querías conocer un famoso, querías conocer, qué sé yo, a Manolo Escobar o a, qué sé yo, Raúl, el futbolista, a quien quisieras conocer te lo llevaban, o a veces gente que se iba. Por cierto que en ese programa había algo que me dejó un tanto contrariado, pero eso es tema para otra ocasión. Llevar a un familiar que no veías desde hace tiempo. Cosas así por el estilo, ¿no? Y se dice que a ese programa había una chica que era fan de Ricky Martin. Entonces que le iban a traer a Ricky Martin, lo iban a poner así en el armario, y en un momento iba a salir Ricky Martin y le iba a sorprender, ¿no? Y estaban grabando ahí. La muchacha, que no sabía nada de esto, llega, toma un heladito, se desnuda, se pone el heladito así en su cosita. No sé si de hecho era un heladito o era mermelada, pero bueno, es que a veces, según quien lo cuenta, los detalles cambian. Se lo pone así en su cosita y llama al perro, y el perro le empieza a lamer, y todo eso lo estaban filmando, ¿no? Y eso se vio en toda la televisión en España. Después hay otras variables que dicen que si la muchacha se suicidó, la chica se suicidó, qué sé yo, tal. Muchas cosas que se cuentan. Pero lo cierto es que no hay registro sobre ese programa. Hay mucha gente que dice que vio eso, pero no hay registro. No hay registro. Entonces es algo que se cuenta. Y curiosamente en el libro aparece una historia bastante parecida. Aparece una historia bastante parecida, que es que una chica que se embadurnó completamente de mantequilla de maní estaba cumpliendo años, y entonces toda la familia estaba escondida para salir en algún momento y hacerle la sorpresa. Se embadurna totalmente de mantequilla de maní y hace que su perro le lama todo el cuerpo. Y entonces sale la familia y lo vieron en eso. Que eso de hecho sí pudo haber pasado, ¿no? Así como lo cuenta en el libro, pudo haber pasado, porque hay gente que tiene unos gustos muy raros. Y bueno, esa gente que tiene gustos raros, en algún momento la pudieron haber descubierto. Pero es curioso también ver cómo esas historias se van repitiendo en lugares que no tienen nada que ver. Como por ejemplo, los cuentos se pueden contar igual en Latinoamérica que en España, que en Estados Unidos, que son historias que se van repitiendo en todos los lugares, que algunas pudieron haber pasado, pero es algo bastante curioso. También, bueno, también yo recuerdo también en mis últimos años en Venezuela había también una leyenda urbana sobre Tommy Hilfiger, que había ido al programa de Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, una famosa presentadora de allá de Estados Unidos, que tiene un tal show, y que supuestamente Tommy Hilfiger dijo en ese programa que si hubiera sabido que su ropa la iban a usar los negros y los latinos, no se hubiera preocupado tanto en diseñarla. Dicen que también hay otras variantes también sobre esa historia. Algunas dicen que la Oprah Winfrey, que como sabemos es negra, es afroamericana, le pidió al mismo Tommy Hilfiger que se fuera. Otros dicen que no fue ella, sino que fue una mujer afroamericana que estaba en el público que le dijo, váyase de aquí. Pero lo cierto es que no hay registros de ese programa. La misma Oprah negó que haya pasado eso. Entonces, ¿cómo, a pesar de que no hay evidencias, cómo hay gente que cree esas historias? Y así toda la vida. Yo recuerdo en mis años de universidad, también se creía la historia sobre el origen de la palabra fuck, que sabes es joder o follar en inglés. Que se decía que el origen de la palabra fuck era las iniciales de fornication on the consent of the king, o fornicando bajo el consentimiento del rey, que era porque en ese tiempo estaba prohibido tener sexo, y entonces para poder tener esto, o sea, había que tener una licencia del rey, y lo ponían así en la puerta esas iniciales. Una historia que a mí toda la vida me sonó a falsa, pero había gente que se la creía y todavía hay gente que se la cree, pero que realmente en los países angloparlantes nadie se la cree. De hecho, hay otra historia sobre iniciales que son diferentes, pero ahora no recuerdo cuál es. Y efectivamente, o sea, prueba de que es falsa es porque en alemán y en otros idiomas esa palabra se dice de forma parecida. Entonces, ¿qué? También en esos idiomas hay iniciales parecidas. Entonces me llama la atención eso. ¿Por qué hay leyendas urbanas que a pesar de la evidencia de la falsedad, todavía hay gente que se lo cree? Por ejemplo, el caso del famoso anime Supercampeones, o Oliver y Benji, como también se llamó a veces, Captain Tsubasa, creo que es el nombre en inglés, que se dice que al final se descubre que todo fue un sueño del niño, creo que se llama Oliver, que al final del episodio se despierta y resulta que no tenía piernas, que todo fue un sueño de un niño sin piernas, pero que revisas el último episodio y no se ve nada de eso. Y sin embargo hay gente que se lo cree.
También el caso de que Paul de los Años Maravillosos es, en verdad, o sea, que, ¿sabes que hay los Años Maravillosos o esos maravillosos años, como se llamó en España, una serie de televisión que se dice que un niño que salía en esa serie que se llamaba Paul, que cuando creció se volvió Marilyn Manson? Bueno, y es que de hecho hasta se parece un poco, ¿no? Pero parece increíble que hay gente que todavía se lo cree cuando ya se descubrió que no, ya él hasta ha salido en fotos ya más viejo y se ve que no es Marilyn Manson. Además que ni siquiera Marilyn Manson tiene una identidad así, o sea, que sea un secreto quién es. Realmente, ¿cómo hay gente que se lo cree? O tantas otras, ¿no? También, por ejemplo, había una serie en los 90 que se llamaba Salvados por la Campana, que también hubo un rumor de que él se había, de que el protagonista, que era Mark Paul Gosselaar, que el personaje se llamaba Zach Morris, que él y que se había muerto en un accidente de tránsito, no, un accidente así en su coche. Lo curioso del caso es que años después él salió en NYPD Blue y él ha salido todavía, ha salido en varios sitios y hay gente que sigue creyendo esa historia. Entonces, llama la atención cómo, a pesar de la evidencia de que es falso, cómo la gente se sigue creyendo ciertas leyendas urbanas. Entonces, es algo bastante curioso y por eso he querido hacer esta sección, que las voy dividiendo, digamos, por temas, sobre hechos, sobre asesinos en serie, sobre hechos, digamos así, paranormales, tantas leyendas urbanas que hay, porque es un tema, yo considero, bastante interesante, que hace a la gente creer en estas leyendas urbanas. Entonces, habló James Conway, Jimmy de James Conway, y nos vemos en el próximo programa de esta sección.